Hoy te voy a contar 5 claves que aprendí del budismo acerca de el control de las emociones, la gestión emocional. Esto tiene que ver con mi trayectoria como meditador y también en el ámbito de la programación neurolingüística. Dos ámbitos que tienen mucho en común. Te voy a brindar estas claves. Lo primero que tenemos que entender es qué son las emociones. Es curioso porque si vamos a la definición de diccionario, casi siempre las definiciones apuntan a un sentimiento muy intenso que rompe nuestro estado de ánimo normal, vamos a decir. Ahora, para los budistas, y esto es muy interesante, en las escrituras budistas no encontramos la palabra emoción, no está. Parece que ese término no se usa. ¿Por qué? ¿Por qué no está? Porque para los budistas, y evidentemente para Buda, que fue el que investigó con esto con mucha penetración, las emociones no son algo en sí mismo, sino que son justamente esa interacción entre lo que está sucediendo en la mente y lo que está sucediendo en el cuerpo. Ahora, con una diferencia de grado, de graduación, porque en general cuando hablamos de emociones y de emociones negativas, hablamos de una emoción fuerte, intensa. La ira, el enojo, la frustración, los celos, la culpa, la angustia. Entonces hablamos de cosas fuertes. Ahora, los budistas entienden que lo que sucede a nivel mental siempre tiene un impacto en lo que sucede a nivel sensaciones del cuerpo y viceversa, lo que sucede en el cuerpo tiene un impacto a nivel mental. Entonces, las emociones no son diferentes de la suma de estas dos cuestiones. Toda emoción tiene un componente mental y un componente físico. No existe la emoción más allá del componente mental y más allá del componente físico, el conjunto de sensaciones. Tómate un segundo para recordar una emoción muy fuerte que hayas sentido y te vas a dar cuenta de que la sentís justamente en el cuerpo, que también a nivel mental están sucediendo ciertas cosas, estás pensando ciertas cosas, en ciertas imágenes, estás diciéndote ciertas cosas. Quiere decir que a lo que llamamos emociones negativas, son en realidad fluctuaciones muy fuertes de nuestro sistema mental que impacta fuertemente en nuestro sistema físico. Ahora, las emociones tienen dos disparadores. Un disparador que muchas veces es externo, que es algo sucede afuera, alguien hizo algo, se comportó de un modo que no me gusta, que no me agrada, vi algo que no me agrada, escuché algo que no me agrada, olí, probé o sentí algo que no me agrada y eso dispara una emoción fuerte. Pero también hay, y esto nos dice la programación neurolingüística, una correlación interna. Hay un componente y hay disparadores internos de nuestras emociones, que puede ser la forma en la que me hablo a mí mismo, las imágenes que me construyo internamente, incluso las sensaciones que me represento internamente. Pueden ser los disparadores, pueden ser lo que está disparando la emoción. Entonces, ¿cuáles son las claves que nos aporta el budismo para salir de este circuito de emociones fuertes en el momento en el que las estamos atravesando? La buena noticia es que podemos salir de estas emociones fuertes. La no tan buena noticia es que lo hacemos entrenando ciertas cosas en nosotros. Entonces, de lo que te voy a hablar es en realidad de 5 entrenamientos. 5 entrenamientos que podemos llevar adelante para combatir las emociones negativas cuando aparecen.
Lo primero es entrenar la atención. Y en esto los budistas sabían muchísimo, porque la atención es lo que viene a mi rescate cuando estoy siendo arrastrado por una emoción fuerte. No sirve de nada pretender entrenar la atención en el momento en el que la emoción llega y me está arrastrando. Tengo que haber entrenado previamente la atención. Entonces la atención es como un músculo que lo entreno, lo ejercito y viene a mi rescate en el momento en el que una emoción fuerte me está arrastrando. Porque necesito atención para ganar ese momento de lucidez. Es la atención la que me devuelve ese momento de lucidez. Cuando estoy siendo arrastrado como si fuera un río, es como una rama que aparece en el medio del río, un árbol del cual puedo agarrarme, aferrarme, aunque sea unos instantes. Eso es la atención. ¿Cómo puedo cultivar la atención? ¿Cómo podemos cultivar la atención? Por ejemplo, con cualquier tipo de práctica de atención en la respiración. Unos minutos al día, simplemente observar la respiración. Es una práctica de mindfulness muy conocida. El segundo entrenamiento, que va de la mano con el primero, es el entrenamiento en la desidentificación. ¿Qué significa? Significa observar sin identificarme. ¿Por qué? Porque cuando viene una emoción muy fuerte, yo me convierto en la emoción. Si la emoción es de ira, yo estoy pensando, sintiendo como la ira, soy la ira misma y entonces voy a actuar como la ira, de forma iracunda. O si es una emoción de angustia, yo me convierto en esa angustia. Veo como la angustia, siento como la angustia, pienso como la angustia quiere que piense. Entonces, tenemos que trabajar con la observación desidentificada. ¿Cómo se entrena? Por ejemplo, cada vez que nos sentamos a meditar y lo que hacemos es observar nuestros pensamientos sin convertirnos en ellos, o si de repente soy arrastrado por un pensamiento, cuando lo recuerdo vuelvo a la posición de observador de los pensamientos. Ese entrenamiento que está relacionado con el entrenamiento de la atención es el entrenamiento en la desidentificación. Cuanto más entrenemos el músculo de la observación desidentificada, más vamos a entender que yo no soy mi emoción. La emoción está atravesándome. La emoción es como un pasajero que llega, dura un tiempo y se va. El problema es que los seres humanos multiplicamos la emoción porque nos convertimos en ella. Si yo estoy sintiendo ira, reacciono con más ira. Entonces es ira más ira más ira, es ira por ira, ira al cuadrado. Entonces esta ira al cuadrado, esa es una bola de nieve, el efecto bola de nieve, del cual no podemos salir. ¿Cómo salimos? Tenemos que volver un paso hacia atrás, a la posición de observador. Esto es entrenar la observación desidentificada. Lo tercero es la ecuanimidad. Eso es un término que los budistas usan mucho. La ecuanimidad es el entrenamiento para mirar objetivamente algo más allá de si es agradable o desagradable. Es decir, es mirar justamente de forma imparcial para no tomar partido por una sensación que es linda o por una sensación que es fea. Esto es muy útil porque a la larga no solamente las sensaciones feas nos generan reacciones, sino que las sensaciones lindas también. Las sensaciones demasiado agradables, demasiado maravillosas, si no las sabemos mirar con ecuanimidad, nos apegamos a ellas. Entonces el entrenamiento de la ecuanimidad es muy importante. ¿Cómo podemos entrenarlo? Bueno, por ejemplo, las prácticas de meditación como la meditación vipassana, que consiste en escanear el cuerpo y observar las sensaciones del cuerpo, las que sea que vaya encontrando, y observarlas intentando no reaccionar a ellas. Si reacciono, está todo bien, pero voy a volver a la intención. La intención es que hay una sensación desagradable, la observo tal como es, una sensación desagradable, y continúo por el resto del cuerpo. Si hay una sensación agradable, la veo como una sensación agradable y continúo con el resto del cuerpo. Continúo con el resto del cuerpo, esto es muy importante, porque de ese modo le estoy diciendo a esa sensación, vos sos una sensación más. En general,
¿Qué nos va a pasar cuando tenemos emociones, por ende, sensaciones muy fuertes en el cuerpo? Nos sucede que nos queremos quedar en esa zona. Por ejemplo, tengo un nudo en la boca del estómago y toda mi atención quiere irse a esa zona y nada más que a esa zona. Entonces, este entrenamiento de los escaneos corporales, que es una práctica que también está en muchas disciplinas de mindfulness, es sumamente importante para entrenar la ecuanimidad. Después tenemos como cuarto entrenamiento el entrenamiento en el cambio de las representaciones internas. Esto significa que nos damos cuenta que tenemos la capacidad de cambiar la forma en la que nos representamos lo que está sucediendo. No podemos cambiar lo externo, pero sí podemos cambiar la representación de eso. Por ejemplo, podemos cambiar nuestro diálogo interno. Podemos ser mucho más cuidadosos a medida que tenemos atención, por eso es el principio número 1. A medida que tenemos atención, podemos cambiar la forma en la que nos hablamos, las palabras que elegimos, el tono de voz realmente, porque siempre que nos hablamos con un tono de voz u otro. O incluso a veces quizás no escuchamos nuestra voz, escuchamos la voz de papá o la voz de mamá cuando nos hablamos a nosotros mismos. Escuchamos la voz de alguien más en nuestra cabeza. Y eso podemos cambiarlo. Podemos cambiarlo a conciencia. También podemos cambiar la forma en la que vemos las imágenes internas. Quizás nos damos cuenta que cuando estoy sintiendo mucha ira, supongamos que afuera no está sucediendo nada raro, pero estoy teniendo mucha ira porque estoy recordando algo. Recordando o estoy imaginando algo que va a suceder a futuro. Y entonces siento mucha ira. Entonces puedo empezar a prestar atención a la clase de imágenes mentales que se generan. Y puedo cambiar como si fuera un editor de video, que tengo la capacidad de cambiar esas imágenes, de hacerlas más pequeñas o más grandes, o darles más brillo o menos brillo. Y si el sonido está muy fuerte, puedo bajar el volumen. Podemos jugar. Jugar, esto es algo de la programación neurolingüística, es lo que se llama cambio de submodalidades. Podemos jugar con esas imágenes internas. Realmente permitirnos jugar y vamos a ver cómo esa emoción tan fuerte que estamos sintiendo se altera, cambia, porque tenemos la capacidad de cambiar nuestras representaciones internas. Y por último, a nivel corporal, la relajación y el placer, tenemos que entrenar nuestro cuerpo para estar más disponible. Las emociones son como el agua y se estancan si no tienen un canal para circular libremente. Si nuestro cuerpo está todo apretado, todo tenso, todo contraído, las emociones no pueden circular con total libertad. En un cuerpo relajado, por el contrario, en un cuerpo expandido, en un cuerpo que está elongado, en un cuerpo que está disponible, encuentran espacio para ser. Porque al fin y al cabo toda emoción trae una información. Toda emoción trae una información que tenemos que aprender a escuchar. Ahora, si reacciono a esa emoción, no lo puedo escuchar. No puedo escuchar la información que trae. Entonces, las 4 prácticas previas y ahora esta quinta de la relajación corporal son muy importantes para crear espacio, para poder escuchar la información que la emoción trae. Una emoción en el presente puede estar siendo desproporcionada. Alguien dijo algo, se comportó de algún modo y de repente mi reacción fue desproporcionada, en cuyo caso nos damos cuenta de que tenemos que ir a buscar las causas de esa reacción al pasado, porque no tiene sentido, no se condice con lo que sucedió en el presente. Esa semejante tamaño de la reacción desproporcionada no se condice con lo que sucedió en el presente, con lo cual hay que ir a efectuar algún tipo de proceso de búsqueda, un proceso terapéutico, para encontrar la causa en el pasado de esto. O realmente puede ser que en el presente la emoción me está diciendo que hay alguna acción que yo tengo que tomar, ya sea a través de la ira, a través de la culpa, a través de la angustia. Es una emoción que me dice, después de todo las emociones vienen de movimiento, de emoción, ¿no? Como dice Tony Robbins, nos invitan a movernos. Entonces, ¿cuál es el movimiento que nos está proponiendo cada emoción?
Para escucharlo, tengo que hacerle espacio. Tengo que poder mirar con atención, de forma desidentificada, con ecuanimidad, y tengo que ser capaz de cambiar mis representaciones internas. Estas son las 5 prácticas. Si lo hacemos, vamos a poder efectivamente tomar acciones constructivas desde nuestras emociones. Acciones constructivas y no simplemente reaccionar. ¿Cómo hacemos a nivel de la 5ª práctica del cuerpo? Bueno, podemos trabajar con diversas prácticas de trabajo corporal, con el yoga, con estiramientos, con stretching o cualquier práctica que contribuya a la relajación del sistema nervioso, que es lo que se conoce como estimulación del sistema nervioso parasimpático. Esto nos va a ayudar, efectivamente, porque desde un sistema nervioso relajado, cualquier emoción, sobre todo las emociones más tensas, se procesan con muchísima más facilidad. Espero que esto les haya ayudado. Me gustaría que me cuenten en comentarios, en las redes, sobre este video, si les es útil o no, y cualquier otro video, cualquier otra temática de la que les gustaría que hable. Y nos vemos muy pronto.